Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios. Hermanos, quizá dicen, oh, Ramón otra vez. Saben que regularmente, honestamente, a mí el trabajo mayor que me gusta es trabajar en la calle. Pero Dios nos da la bella oportunidad de hablar de Él también desde este lugar y le damos las gracias a nuestro Señor Dios. Ustedes saben que el viernes tuvimos un tema. Estamos hablando de qué, ¿se acuerdan? De los dos pactos. Hoy, o sea, el viernes tuvimos el antiguo pacto, ¿verdad? Y visualizamos ah, desde el principio, cuando Dios hace la promesa. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 12. Vamos a leer este pasaje bíblico, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Gloria sea a Dios. Vimos la primera promesa cuando Dios dice que haré de ti una nación grande. Pudimos ver que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió en su descendencia, se cumplió en su nieto Jacob, o sea, en los hijos de Jacob realmente. Se cumplió donde esa nación fue grande y fue esclava en Egipto, y allí se engrandeció de tal manera que aún los egipcios tuvieron temor de ellos y hicieron planes, lo maltrataron. Dios usa entonces a Moisés para sacarlo de la tierra de Egipto, lo sacó allá en Éxodo capítulo 14. Dios, vemos como Dios saca victorioso a este pueblo, y allí en el monte Sinaí le da los mandamientos o le habla acerca de este pacto que Dios hizo con ellos en el monte Oré. Y este pacto, como leíamos y vimos el viernes, fue única y exclusivamente ¿para quién? Para Israel. Lo encontramos en muchos textos. Tenemos Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, como el Salmo 147, versículos 19 y 20, y otros más, muchos más, que vemos que Dios exclusivamente habla al pueblo de Israel. Aún ya en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 4, también habla de que este pacto fue únicamente para el pueblo de Israel. Hoy, amado, vamos a entrar en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Le vamos a pedirle al hermano Juan Carlos que ore para que Dios sea quien nos dirija en este tema que hemos de tener. Bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Padre, gracias por habernos traído hasta este lugar para honrar, glorificar y alabar tu santo y bendito nombre. Amén. Oh Dios, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines nuestro entendimiento, que nos des la sabiduría para poder entender lo que realmente tú quieres, pero también la sabiduría para hacer lo que entendemos que tú mandas que hagamos, Señor. Que no solamente lo escuchemos, sino que prestemos atención, lo aprendamos y lo apliquemos Amén. en nuestras vidas. Dirige y utiliza a nuestro hermano Ramón, oh Dios, con poder de lo alto, y que estas palabras, Señor, sean para edificación de este pueblo aquí reunido. Amén. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a nuestros Dios, amados. Más que un sermón, vamos a hacerlo como el viernes
en forma de estudio. Pueden levantar su mano aquellos que tengan una pregunta, un comentario. Siempre, como le digo, hacerlo breve porque es un poquito extenso, pero pueden participar los hermanos levantando su mano. Como bien saben, si levantan la mano y yo no me doy cuenta, háganme una señita por ahí, alguien que me vea. Ya que la vista mía es un poquito corta. Damos gracias a Dios porque no pensé que yo pudiera estar hablando de Dios con la vista que tengo. O sea, damos gracias con que esté un poquito corta. Ustedes saben que yo estaba prácticamente ciego y Dios me devolvió la vista. Quiero volver a Génesis 1:3, 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como este pueblo de Israel fue cumplida la promesa, ahora Dios también le da esta segunda promesa, que es la que estamos viendo de todas las promesas que Dios le hace. Estamos mirando dos: la nación grande y ahora bendición para todas las familias de la tierra. Así como Dios le dijo y cumplió esta promesa hecha a Abraham, ahora también esta promesa que le hace a Abraham, también Dios la cumple. Pero esta promesa, vamos a ver en Génesis capítulo 22. Manos River, vas a ayudar para ir avanzando. Génesis capítulo 22, versículo 18. Vamos a ver también cómo se cumplió en los nietos de Abraham. Vamos a ver también en qué se va a cumplir esta segunda promesa que vamos a mirar. Según Génesis capítulo 22, versículo 18, ¿qué dice la palabra de Dios? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria sea a Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ahora Dios tiene un solo pueblo, porque se dividía el mundo en dos, que era el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Y decíamos que el pueblo de Israel, obvio, es el pueblo de Israel. El gentil eran todos los demás pueblos que existían en el mundo. Entonces, amados hermanos, ahora ya él dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿quién o cuál es esta simiente? Vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 8 y luego el versículo 16, que nos vas a aclarar aquí quién es esta simiente. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y luego el versículo 16. Por favor, vamos a leerla. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria a Dios. Ahora vemos que esta promesa hecha a Abraham allá en Génesis capítulo 12 y aquí en Génesis capítulo 22, verso 18, dice que esta promesa iba a ser cumplido en la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham. Y aquí en Gálatas 3:16 está dando una explicación acerca de quién era esa simiente. Entonces, si en la simiente de Abraham se iba a cumplir esta bendición para nosotros, tenemos que ver que la simiente, vamos a leer nuevamente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, oiga bien, y a su simiente. Y hace un aclarando para que tengamos bien claro. No dice y a las, plural, y a las simientes como si hablase de mucho, sino de uno. ¿Y la simiente quién es?
Cristo, gloria a Dios. Entonces, en la simiente que es Cristo, es que se iba a cumplir, que iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, en la simiente que es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Como decíamos, pueden hacer comentarios o preguntas. Queremos, amado, mirar hasta cuándo estaría en vigencia el nuevo pacto, o sea, el antiguo pacto. ¿Hasta cuándo estaría en vigencia este pacto antiguo? Vamos a ver Gálatas 3, verso 19, estamos ahí mismo. Gálatas 3, verso 19, que nos enseña acerca de hasta cuándo iba a estar cumpliéndose el antiguo pacto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Gracias, varón. Aquí habla con un poquito más claro. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. ¿Por qué dice fue añadida? Porque la ley vino no en la promesa fue dada primero a Abraham y después de esta promesa fue añadida la ley por causa del pecado. Podemos decir, hermano, y mirarlo en un término dominicano, vamos a ver. Ustedes saben que el mundo como que va abundando en la maldad. En estos días, y aún creo que no he entrado en vigencia aún, creo que mañana, sí, mañana, 6. La ley de lo que es, ¿cómo se habla de esto? De que bregan con tarjeta y esto, que roban por medio de tarjeta, no había ley para eso. ¿Qué hace la Cámara de Senadores y Diputados? Entonces hacen una ley para contrarrestar dicho delito. Hasta que no hay una ley, no se mira como un delito, porque no hay una ley que le haga un juicio. Sin embargo, aquí dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, hasta que, o sea, hasta tiene un límite. Tiene un límite. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Gloria a Dios. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces esto era hasta que viniese la simiente que el antiguo pacto iba a estar en vigencia. ¿Vamos entendiendo? Sigamos y miremos los versos de Gálatas, capítulo 24 y 25. Ahí mismo, varón Ruiz, sigamos leyendo, por favor. Gálatas 24. 25, 24, sí, Gálatas 3, 24 y 25. Sí, dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Ustedes ven como que vamos mirando más claridad. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué era un ayo? Era aquello que se dedicaban a criar un hijo, vamos a llamarlo hijo de otro, quien enseñaba a los hijos de una persona, quien protegía y quien lo cuidaba. Entonces la ley ha sido nuestro ayo, ha sido como la transición hacia Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, si la ley era nuestro ayo, hasta que viniera Cristo, y ya vino Cristo, y ya no está
Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley mosaica. ¿Entendemos? Venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo la ayo o bajo la ley. Es importante, hermanos, que vayamos mirando y entendamos esto. Vamos ahora, hermano, seguir leyendo. Vámonos a Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 17. Hebreos, su capítulo 9, versículos 15 y 17. Vamos a ver allí qué nos enseña la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Dice así: donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Hebreos 9, varón. Hebreos 9, 15 y 17. Ok. Vamos a leerlo, varón. Está bien, gracias, hermano mío. Sí, ya apareció. Perfecto. Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Varón, vuélveme el verso 16 para que continúe en el 17. Por favor, y disculpen. Dice así: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Miren, amados hermanos, estamos mirando hasta cuándo era que estaba el antiguo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. La promesa primera que vimos del antiguo pacto era una promesa que iba a concluir cuando llegara ¿qué? El nuevo pacto. Tenían promesas, la cual fue cumplida de ese pueblo grande. Ahora dice la parte B, los llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. La herencia eterna, la promesa ahora nuestra, esa bendición a todas las naciones. Esta promesa es eterna porque vamos a los cielos a vivir con Dios por siempre. Gloria sea a Dios. Vamos a vivir por siempre, porque donde hay ley, donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Vamos a ver aquí. Yo hago un testamento y divido mis bienes a mis hijos o a quien yo entienda. Hasta que yo viva, ese testamento no entra en vigencia. No entra en vigencia. ¿Qué pasa? Por eso es que Cristo, como dice Cristo allí en Mateo, creo que 5:21 creo que dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué pasa? Mientras Cristo vivía, hablando humanamente porque Cristo vive, ¿lo creen? Él murió y resucitó. Entonces, mientras él vivió en esta tierra como hombre, la ley estaba en vigencia. Estaba en vigencia. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Gloria a Dios. Entonces, la muerte de Cristo es lo que inicia, lo que concluye el antiguo pacto e inicia el nuevo pacto con la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de Cristo? Que nosotros tenemos la oportunidad de ser pueblo de Dios.
Nos hemos puesto a analizar esto. Si nos vamos a Efesios capítulo 1, porque antes nosotros, que no era el pueblo, no éramos pueblo, ahora haber sido hechos cercanos por medio de Cristo. Entonces, la importancia de la muerte de Cristo para nosotros, aunque fue muy triste, muy doloroso, porque no lo merecía, pero por esa muerte hoy nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Qué importante es esto. No sé si lo habíamos analizado así. Es bueno siempre nosotros meditar en este sacrificio del Señor Jesús. No fue fácil, amado. Vámonos a Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30, para que veamos también este pasaje de la palabra de Dios. Juan 19, verso 30. ¿Qué dice la palabra del Señor, amado? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. ¿Ustedes ven? ¿Qué significa la palabra consumado? Terminó. Cumplido. Cuando tomó el vinagre, consumado. Padre, cumplí. Padre, en tu mano entrego mi espíritu. Gloria sea a Dios. Consumado es. Ahí murió nuestro Señor. Ahí cumplió el antiguo pacto. Ahí inicia el nuevo pacto. Ustedes ven, amados, ahí inicia el nuevo pacto. Cristo cumple esa gran promesa que Dios hace para con todas las naciones. ¿Algún comentario? Mano Ruiz. Sí, amado hermano, inmediatamente Cristo muere, comienza un nuevo capítulo en la historia de la salvación del hombre. Precisamente, hermano, ya a partir de ahí viene un Nuevo Testamento que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene también, hermanos, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. De ahí proviene arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa. Pero de ahí también viene arrepentidos y convertidos. Pero también de ahí vienen promesas grandes de salvación y de vida eterna, todas contenidas en el Nuevo Testamento. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, mis hermanos. Hermano, ¿quién levantó la mano? Juan Carlos. Denle un micrófono, por favor. Ok. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, antes de la ley, las personas o la humanidad no entendía bien lo que era el pecado, porque pecado es violación de la ley. Entonces, como dicen Gálatas, que la ley viene siendo un ayo en palabras que nosotros quizás podamos entender es un tutor, una persona encargada o un guía que va enseñando. Entonces la ley fue enseñándole a la humanidad en la condición pecaminosa que se encontraba, para enseñarnos que la única forma que había de ser salvo es Jesucristo. Era una guía para enseñar a la humanidad lo malvado que nosotros, la humanidad, o el pecado en el que la humanidad se encontraba. O sea, la ley era para que nosotros viéramos la necesidad de obtener a Jesucristo. Amén. Porque sin Cristo no había salvación, no había forma de que llegara la salvación. Por eso es que la promesa se cumple en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Amén. No hubo nadie digno para darnos la salvación. O sea que la ley, hermanos, cumplió el propósito, porque yo creo que todos aquí entendemos que estamos en pecado y que necesitamos de Jesucristo. Y ese es el propósito de la ley, mostrarnos el pecado y la maldad del hombre y lo que nos esperaba. O sea que era para que entendiéramos la grandeza de Cristo, lo que Cristo ha hecho y hace
por la humanidad, porque sin Cristo no había forma de que nosotros tuviéramos este privilegio hoy en día. Ya ese propósito lo entendimos, ya la ley nos llevó hasta Cristo. Bueno, pues ya no hay razón. Es lo mismo que los milagros tenían un propósito. ¿Cuál? Que se confirmara la palabra. Pues se confirmó, pues ya cumplió su propósito. La ley también cumplió su propósito, porque ya nos llevó o nos trajo hasta Cristo. Y ahora estamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Continuamos. Gracias, hermanos, por los aportes, tanto Ruiz como Juan Carlos. Vamos a continuar y mirar cómo en Cristo se cumple todo esto. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 y versículo 13. Vamos a ver Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, que nos enseña la palabra del Señor en estos pasajes que vamos a estar leyendo. Hebreos 8, 6, 7. ¿Lo tenemos? Sí, Amén. dice así. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. ¿Qué dice? Pero ahora, teniendo mejor ministerio, es el suyo. Cuando es mediador de un mejor pactos y mejores promesas. ¿Por qué mejor pacto? Porque este pacto abarca al mundo. Porque estas promesas es para la eternidad. Aquellos tenían promesas de una tierra prometida. Pero nosotros tenemos promesa de una tierra eterna en los cielos. La promesa nuestra es vivir. Y en nuestra mente quizá no sepamos, porque nuestra mente es finita. Pero ¿cómo para siempre? Pero tiene que tener un fin. Por eso es que en la mente del ser humano no cabe analizar cómo es que Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, siempre ha existido. En una ocasión, yo un niñito, quizás, puedo decir quizás 4, 5, 6 años, no sé. Sé que una noche, nunca se me ha olvidado, yo me puse a pensar de dónde venía Dios, porque mami siempre, dentro de lo que conocía, todas las noches, hacía con nosotros, ¿verdad? Rezaba y esto y aquello, y nos enseñaba conforme a su conocimiento. Y yo me puse a meditar de dónde viene Dios. Hermano, yo tuve un niñito, pero nunca se me ha olvidado, quizás por el impacto que yo tuve en esa ocasión, que fue pensar, y me fui buscando y no encontré, porque Dios no tiene fin, ni antes ni después. Entonces, amado, la promesa nuestra es vivir con Dios en los cielos por toda la eternidad. ¿Sabe que Cristo hace promesa allá en Juan 14? Y nos dice que no se turbe nuestro corazón, que creamos en Él y que creamos en Dios. Y que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y Él está allí esperándonos. Y va a regresar a buscarnos. Y nos va a llevar a vivir para siempre. Estas son las promesas mejores que tenemos. Alabado sea Dios. Mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese buscado lugar para este nuevo. Pero había defecto. Había defecto. Hermano, la ley, oigan que es la ley. La ley no tiene oportunidad. La ley es un dicho, por ejemplo, si tú violas, el semáforo te va en rojo, tiene una multa. Pero no dice, no, si te fuiste en rojo sin querer o esto o aquello, te vamos a dar un chance. No lo dice. Entonces la ley mosaica era igual. El que hiciera esto, recibe aquello. El que mochara un brazo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Ustedes entienden? Ahora la gracia, ¿qué es la gracia? Algo que no merecemos. El Señor Jesús está ahí, ¿para qué?
para ayudarnos en nuestras debilidades. Hijito mío, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora Cristo intercede por nosotros. Son mejores las promesas. Alabado sea Dios. Son mejores las promesas. Sigamos mirando estos pasajes. El verso 13, hermano Ruiz, por favor. Verso 13 del mismo Hebreo. De Hebreo capítulo 8 estamos leyendo. Dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, ¿qué dice? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo. O sea, ya ha desaparecido. Entonces ya nosotros no estamos bajo ayo, sino bajo la gracia. Amén. Sigamos hacia adelante, amados hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos capítulo 12, versículo 24. ¿Qué nos dice la Biblia? De la manera siguiente. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Cristo es el mediador. Como dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Cristo es el mediador. Cristo es que intercede por nosotros. Cristo es que nos da la oportunidad de entrar al cielo. Cristo es el puente que unifica al hombre con Dios. De venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, sino bajo la gracia. Dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 y 2? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios habiendo hablado, que está hablando en pasado, muchas veces y de muchas maneras. Hoy nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya no necesitamos la ley para llegar a Dios. Aunque es bueno, amado, entender, es bueno entender. Ustedes saben que la iglesia de Cristo, mucha gente nos dice que somos los Jesús solos. Los Jesús solos solo creen en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos, estudiamos la Biblia completa. Y si nosotros no estudiáramos el antiguo pacto, no podríamos entender el primero. ¿Cómo iniciamos nosotros para ver esta promesa? ¿No fue en el antiguo pacto? Entonces, si no fuéramos al antiguo, no podemos entender el primero. Si dejamos de estudiar el antiguo, no vamos a entender el primero. El primer pacto, el nuevo pacto. Entonces, amado, creemos en la Biblia completa. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos últimos días, ¿por quién nosotros llegamos? Por el Hijo. Por el Hijo. Sigue diciendo, vamos a ver, hermano, en el antiguo pacto era para un solo pueblo, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, por favor, verso 2, para que veamos allí para quién era ese pueblo. Deuteronomio 14, 2, ¿qué dice la Biblia allí? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Allí el pueblo de Israel, el antiguo pacto, era para Israel. Porque eres pueblo santo. Me puede ir poniendo, varón,
Ahí también en Mateo capítulo 20, verso 19, para que luego lo leamos. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le sea un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Era para Israel. Ahora, ¿qué dice aquí en Mateo 28, 19? ¿Qué dice la Biblia aquí, varón Ruiz? Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. No, varón, escuche. Mateo 28, 19. Ahora sí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿dónde dice? Antes era un pueblo único para Israel. Ahora, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Ahora se extiende, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? ¿A Israel solo? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ven, entonces hay mejores promesas. Es mejor para nosotros. Tenemos la oportunidad de salvarnos y tenemos una gran promesa en el cielo. Alabado sea Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Si no, diga, varón. Sí, hermano, esto es vital. Porque si hay una persona que nos visita en esta mañana y ha vivido de una manera, vamos a decirle, conociendo el viejo pacto y viviendo con él, es necesario que ahora despierte. Amén, amén. Despierte, porque el Viejo Testamento el hombre se justificaba por las obras de la ley. Pero ahora en este Nuevo Testamento el hombre se justifica delante de Dios por fe y por gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2, verso 11. Vamos a ver allí, Efesios 2, 11 al 16. Vamos a ver allí cómo Cristo hace un cambio del antiguo pacto a este nuevo pacto. Y vamos a ver esta gran promesa que Dios tiene para con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 16. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Alabado sea Dios. Amado, yo creo que este pasaje necesita hasta poca explicación, porque está bastante claro. Dice el verso 12 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. La esperanza era solo para el pueblo de Israel. Estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercano. Estar lejos, amado, ¿será que Dios mide distancia? ¿Será que Dios tiene que caminar para llegar a un sitio?
¿Será que Dios tiene que coger un avión para ir a China? No. Cuando habla que nosotros estábamos lejos, era que no éramos parte del plan de Dios en el momento. Había un pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. Este pacto, así como el antiguo, hubo sangre para ese nuevo pacto. También para el antiguo pacto, también en el nuevo hubo sangre. Pero no fue sangre de animales, como el antiguo. Fue la sangre de Cristo. Fue la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared que nos dividía, la ley. Esa es la pared. La ley, el antiguo pacto. Era una pared que nos dividía como pueblo de Dios. Leímos en Deuteronomio 14 que era pueblo único de entre todos los demás pueblos que están sobre la tierra. Ahora Cristo derribó esa pared. Ahora, ¿cómo la derribó? Buscó una mandaria, buscó dinamita, buscó un fuerte aparato de esto para con una bola derribar esa pared. ¿Ustedes creen que fue así? Oigan cómo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice? Aboliendo en su carne. ¿Cómo en su carne? Siendo maltratado. Vámonos a la cruz. Vámonos a la última noche. Vámonos a todos los blasfemias que hicieron contra él. Vámonos a todos los golpes que le dieron. Vámonos a esa cruz, a esa corona de espina. Vámonos a esa cruz. Vámonos a ese lastigazo. Vámonos a ese lanzazo que le dieron en su costado. Ahí fue que él abolió ese antiguo pacto. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades de los dos pueblos. ¿Cuáles eran los dos pueblos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me dice, varón allá, Martín? Gentil e Israel. Ahora, ¿qué dice aquí? Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos pueblos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Vamos a Gálatas, vamos a Efesios 1, 22 y 23. ¿Qué nos dice Efesios 1? Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ahora entendemos. Lo unificó en un cuerpo mediante la cruz. Y el cuerpo es la iglesia. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, la cual es su iglesia. Entonces, en ese cuerpo, Cristo unifica a ambos pueblos, al mundo. Ahora, entonces, amados hermanos, ya en conclusión, si tú has entendido el propósito de Dios, los amigos que están aquí, se ha entendido el propósito del Señor. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ese mediador, ese que intercede por ti, ese que pagó
por ti lo que tú merecías, lo que yo, no lo que merecía, porque a veces decimos, yo merecía esto. No, yo merezco. Ahora Cristo pagó por mí esto. Como dice allí, 1 Timoteo 5:2, que Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Tenemos entrada por medio de Cristo al cielo. Según Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre, tenemos entrada al cielo. Entonces, es importante que entienda que tú puedes tener esa entrada y pasar a ser parte de la familia de Dios, como dice Efesios 2, verso 19, que dice la palabra de Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Hoy tú puedes ser parte de esa familia que es la familia de Dios. Qué importante sería yo decir, yo soy parte, como lo soy, como lo somos, de la familia de Dios. Esta familia que un día va a llegar al cielo, que Cristo viene a buscarnos, es importante que permanezcamos unidos. Hoy es una buena oportunidad para tú entregarte a Cristo, para tú venir al Señor. Si tú has conocido al Señor y está apartado, no siga apartado. Cristo pagó por ti lo que tú mereces, lo que yo merezco. Hoy solo tienes que entregarte a Él, pasar adelante, venir a Cristo. Amados, quiero decirle algo breve que quizá lo han escuchado. En estos días vi un videíto, y sabes que hay muchos videitos, de estos videitos muy bonitos. Y veía brevemente, este video no sé si fue real o dramatizado. Así que lo veía acerca de un padre que tenía un hijo que tenía problemas en el corazón y había que hacer un trasplante. ¿Qué pasa? El padre se propone para donar su corazón y hace un videíto diciéndole lo que él quiere que sea de ahí en adelante. Y le dice que sea un joven ejemplar y da muchos consejos, los últimos consejos. Y este padre termina llorando y no termina ni siquiera bien su videíto. ¿Sabes qué, amado? Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida por ti y ha dejado todo el consejo. Como decía el hermano Ruiz en su intervención, Cristo quiere que tú te entregues a Él, te bautices y persevere en el camino de Dios. Amado hermano, no siga andando sin Cristo. Dios te llama. La paz de Dios para todos. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.